RTBC Noticias, emisión central. Atención, luto en el fútbol colombiano. Andrés Balanta falleció en Argentina mientras realizaba su primera semana de pretemporada con el Club Atlético Tucumán. Esta noticia que enluta al fútbol colombiano y también pues a todo lo que sucede allí en el Valle del Cauca, porque fue un jugador que comenzó para los jugadores colombianos, como es el suelo argentino. 22 años, había hecho parte también de la selección Colombia sub-17 en los bolivarianos del 2017 y tenía toda la ilusión de poder hacer una muy buena carrera, un jugador muy talentoso, y hoy lamentamos este hecho y su fallecimiento. Desde RTBC Noticias, por supuesto que enviamos un abrazo de solidaridad a toda su familia. Con esta información nosotros comenzamos nuestros titulares. Otra vez alarmas encendidas por el COVID. Esperan nuevo pico en diciembre. Gobierno dice que podría regresar el tapabocas y la exigencia de carné. Hablamos con expertos sobre los riesgos que persisten con el virus. Las vacunas siguen siendo la clave. Les explicamos también qué pasa en China, donde el fin de semana sellaron edificios con soldadura por los brotes y ahora protestan en las calles. Atención, gobierno les anuncia a la CPS que no administrarán recursos ni podrán cobrar dinero. Ratificados puntos de reforma a la salud que se presentará en febrero. Avanza en el Congreso la ley que dice que quitarse el condón sin consentimiento es un delito en Colombia y daría cárcel de 2 a 4 años. Fin del plazo. Hidroituango debería prender sus turbinas mañana 30 de noviembre según el cronograma. La gobernación da por hecho que la hidroeléctrica no se encenderá. Requisito de evacuar comunidades no se cumplió. Inminente multa a EPM por el no encendido. Hablamos con los líderes sociales en la región. Atención, libre el condenado jefe paramilitar alias Gordolindo por pena cumplida. ONU y la Iglesia Católica serán acompañantes permanentes en la mesa de negociación entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Asesinaron al periodista y líder social Alfredo Córdoba en la Unión Nariño. Rescataron a un bebé que había sido abandonado en las calles de Barranquilla. Un perro fue la clave para encontrarlo. Me debe 2 millones de pesos. Indignación por procedimiento policial con una madre que llegó a hacer un reclamo a su antiguo trabajo. Rechazo del presidente de la República. El local fue sellado. 3 muertos en grave accidente de tránsito en el peaje de Chusacá, en Cundinamarca. No hay derecho. Robaron a los músicos de Juan Luis Guerra en el aeropuerto de Bogotá. Salario mínimo. Fedesarrollo propuso un aumento de 13,5%. Les contamos qué dicen los trabajadores. En el mundo, balance oficial de protestas en Irán habla de 300 muertos. Activistas del mundo temen que sean más. Estamos conectados con Qatar. Ya hay 4 equipos en los octavos del Mundial. Les contamos cómo van quedando las llaves. Ecuador dijo adiós. Estados Unidos e Inglaterra ganaron y aseguraron cupo. Argentina se prepara para una nueva final. Necesita ganar para seguir en el Mundial. Les tenemos las palabras del técnico Scaloni. El Mundial también se mueve con la geopolítica. Preparamos un informe para explicarles por qué. Ya viene oportunidades. Hay becas para pregrado en Hungría. La UNESCO declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad los saberes ancestrales de 4 pueblos de la Sierra Nevada. En Cultura, todos los detalles.
Y otra vez regresamos con la noticia del momento para ampliar esta información con el fallecimiento lamentable del joven futbolista Andrés Balanta, quien estaba militando en Atlético Tucumán después de su paso y de toda su carrera en el Deportivo Cali, con quien fue campeón justamente con el profesor Rafael Dudamel, con la Selección Colombia también, logrando medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del 2017. Tan solo 22 años y lastimosamente hoy, mientras realizaba los entrenamientos con su equipo, pues tuvo este lamentable desenlace. Por eso, por ser allí del Valle del Cauca, nosotros nos enlazamos con Alejandro Muñoz, que nos tiene más detalles de esta triste noticia. Alejandro, buenas noches. Vanessa, televidentes, desafortunadamente hoy no podemos decirles buenas noches con esta noticia que tiene conmocionado a todo el mundo, conmocionado también, por supuesto, aquí en el Valle del Cauca, a sus familiares, a las personas más allegadas de este deportista, de este joven de tan solo 22 años, pues que mientras realizaba sus prácticas deportivas allí, cuando estaba vinculado al Atlético Tucumán, pues sufrió este paro cardiorrespiratorio. Los médicos intentaron salvar su vida, fue llevado rápidamente hasta un centro asistencial, pero pues no pudieron salvarle. Así que nosotros nos solidarizamos con la familia del jugador colombiano y aquí en RTVC Noticias preparamos un recuento de cómo fue su carrera profesional. Una corta pero brillante carrera que comenzó en la Escuela Sarmiento Lora. A los 16 años, el Deportivo Cali se encargó de su formación, club con el que debutó en el fútbol profesional el 6 de mayo de 2018. Con el cuadro azucarero, Andrés jugó 120 partidos, anotó 4 goles y se consagró campeón de la liga en diciembre de 2021. Su fútbol hizo que Atlético Tucumán le diera el voto de confianza y en junio de este año el club hizo oficial su llegada a Argentina. También fue su talento con los pies el que lo llevó a vestir la tricolor 27 veces con selecciones juveniles y varios amistosos con la mayores. Hoy, en el que era el inicio de un nuevo sueño, Andrés, muy cerca de sus 23 años, se descompensó. Un paro cardiorrespiratorio se llevó a una de las grandes promesas del fútbol de nuestro país. Paz en su tumba. Y aquí en el Valle del Cauca, a esta hora de la noche, voy a saludar a Carlos Arango. Él es profesor deportivo y amigo de Andrés. Buenas noches, bienvenido a RTVC Noticias. Hablemos primero de cómo fue esta carrera, cómo era el de soñador, usted que lo conoce de todo su proceso. Buenas noches. Primero lamentar el hecho y darle las condolencias a su familia, a su mamá. Pues una persona cercana a nosotros, muy amigo de mi hijo y compartía mucho con mi hijo. Y lamento pues mucho el suceso. Yo lo recibí aquí en el Deportivo Cali cuando cumplió 16 años, venía proveniente de la Escuela Sarmiento Lora, donde había hecho su proceso deportivo de formación. Aquí en el Deportivo Cali hace su primer año, venía de jugar como un defensa centro, pero aquí le cambiamos el puesto porque no iba a ser muy alto, entonces decidimos de que jugara en otra posición. Yo le indiqué que la mejor posición para él era la de volante de primera línea y ahí comenzó su aprendizaje en su nueva posición, en su nuevo puesto. Siempre un muchacho con demasiado interés, con demasiadas ganas de querer ser jugador de fútbol. Profesor, hablemos precisamente de esas cualidades deportivas que él tenía en el campo de juego. Una gran fortaleza física, muy potente, muy fuerte, entraba siempre fuerte al balón, iba siempre fuerte a los duelos, con mucha intensidad, con mucha agresividad, siempre estaba sobre la presión del balón y siempre pues con su actitud y sus ganas, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en RTVC Noticias, precisamente hablando de las cualidades deportivas de este gran deportista colombiano. Ya aquí en el Valle del Cauca también se están preparando algunas reacciones de hinchas para pues conmemorar a este deportista que hoy nos ha dejado. Con esta información pues regresamos nuevamente con ustedes a estudio. Atención, cierre preventivo en la vía Bogotá-La Calera en medio de un fuerte aguacero esta tarde. Katy Sánchez, buenas noches. Muy buenas noches, Daniela, a usted y a todos los televidentes. Según lo que informan las autoridades, es que hace pocos minutos se cierra de manera preventiva la vía que conduce a Bogotá a La Calera. Lo importante es que las personas que viven en sectores como Belisario y también en San Luis puedan llegar hasta allí caminando. Lo que dicen las autoridades es que a 3 kilómetros de la vía Patios las personas no van a poder subir a sus vehículos y van a tener que dar la vuelta desde la vía Codito o por la autopista norte. Por otro lado, también quiero que ustedes observen cómo se encuentra
encuentra a esta hora la calle 26, bastante trancón a esta hora, según lo que dicen las autoridades de emergencia, es que hay encharcamientos en algunas alcantarillas por acumulación de basuras y después de las fuertes lluvias, estos encharcamientos generan fuertes trancones. Es el mismo panorama en la calle 80, también con Caracas. Varias personas se encuentran estancadas ahí en sus vehículos particulares porque no han podido pasar debido a los trancones. Y finalmente en la carrera 30 con calle 75 también se presenta congestión vehicular y particular y también algún tráfico por toda la 30 en el sector de Transmilenio. Hay alerta en el país por el aumento en los últimos días de las cifras de contagios por COVID. El Ministerio de Salud no descarta tener que declarar obligatorio el tapabocas en sitios abiertos, así como volver a exigir el carné de vacunación. El gobierno nacional aseguró que han observado un aumento leve en las últimas 2 semanas de casos por COVID-19 y enfermedades respiratorias en todo el país. Hemos continuado con los tapabocas en lugares de aglomeraciones, en transporte público, en transporte aéreo. Esas medidas siguen intactas y llamamos a los colombianos a completar sus esquemas de vacunación. La ministra mostró su preocupación por el aumento de aglomeraciones en diciembre e hizo un llamado a mantener las medidas de autoprotección. Ya estamos en ese proceso para que lleguen las vacunas bivalentes y haremos información más detallada. Ya hicimos los diálogos con las farmacéuticas para que esas vacunas lleguen. La ministra de Salud indicó que este miércoles una comisión de expertos analizará las diferentes medidas de protección contra el COVID-19 ante el aumento de casos en todo el territorio nacional. Bien, esta alerta de cifras en Colombia ocurre en medio de una crisis en China donde las fuertes restricciones derivaron en protestas sociales. Preparamos un informe de contexto. Arrancarse de tajo el rótulo de génesis del virus que alteró y diezmó a todo un planeta empezó a verse como algo muy parecido a esto en China. El gobernante Partido Comunista, aun cuando las muertes per cápita por el COVID y sus linajes es el menor del mundo, a 3 años del surgimiento viral, como bien reza su política, quiere llevar a cero al COVID. La temporalidad de confinamientos, cuarentenas a viajeros, test y vacunas como llave de lo social no lo fue en suelo del gigante asiático. Confinar, examinar, recluir, vacunar, cuarteto efectivo salvavidas, pasado en casi todos los países, es el ahora chino. Como el hermetismo de su edad imperial, aísla cada infección individual y al entorno que la rodea. Aun cuando hacerlo y de esta forma extrema vaya en vía contraria a libertades y aun cuando las infecciones sean mínimas, millones, ciudades enteras lo pagan con su recogimiento. La respuesta a la pregunta de qué es lo que pasa en China se explica como la disidencia pública jamás vista en poco más de 30 años como efecto colateral a la constricción, que la autoridad interpreta como sanitaria, pero su gente como constrictora. Circular aún depende de un código verde con COVID negativo y escapar de un incendio puede no ser posibilidad si así es como se confina y la voz del pueblo expresa lo insostenible de algo que funcionó en lo breve. A propósito de ese panorama en el país, vamos a revisar las cifras de contagios a nivel nacional. Les contamos que en los últimos días las autoridades reportaron un aumento de 2.112 casos nuevos de COVID-19. Hay que mencionar que Bogotá, Valle, Barranquilla y Antioquia son los lugares del país que más reportan casos nuevos. Y según el reporte también de las autoridades, 14 personas han muerto por COVID en la última semana contabilizada. El total de casos activos son 2.333. Mateo y televidentes, las autoridades de salud de Bogotá explicaron que la situación climática es un factor que aumenta el riesgo para el virus. El 29,4% de los casos reportados en Colombia de COVID-19 se encuentran en Bogotá. De hace 15 días que teníamos alrededor de 105 pacientes activos en la ciudad de Bogotá, al final de la semana pasada teníamos 250 aproximadamente, se habían duplicado. A este momento estamos por encima de los 500 casos positivos. Las localidades con mayor reporte de casos positivos son Suba con 297.000, seguido por Kennedy con 232.000, Engativá con 210.000, Usaquén con 167.000 y Bosa, que presenta 128.000 casos. Pero esto se suma a la situación climática que estamos viviendo en este momento. O sea, no es solo COVID.
es infección respiratoria aguda. Estos son algunos de los puntos de vacunación gratuita contra el virus en Bogotá. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, Supercade de Bosa, Parque Bellavista, Hospital Kennedy, Biblioteca El Tintal, Hospital La Victoria y Supercade de Engativá. Y más temas de salud porque el gobierno aseguró que las EPS deben convertirse en prestadores de servicios y no deberán manejar recursos de los contribuyentes, y es una de las iniciativas que propone la reforma a la salud. Una reforma drástica propone el Ministerio de Salud para acabar con el manejo financiero de los recursos que tienen las EPS. No puede seguir el país, liquide aquí un EPS, traslade 3 millones de usuarios, liquide la otra vez trasladando gente. Eso es lo que ya hay que superar. Nosotros creemos que ya hay que hacer una transición. Ese es el llamado respetuoso que yo le he hecho a los directores de las EPS. Según el Ministerio, durante los meses de enero y octubre del presente año se han registrado más de 1 millón de quejas por la mala prestación de servicio. Para el Gobierno Nacional, las EPS podrían convertirse en prestadoras de servicios. Se le ha propuesto a las EPS que se conviertan en redes de prestación de servicios porque efectivamente muchas de ellas tienen clínicas y hospitales que manejan bajo integración vertical. Para ASEMI, esta medida no es bien vista por las EPS. Convertirse en prestadores, pues es otra discusión, porque dejarían de ser aseguradores. Acá lo que vemos es, y reiteramos el interés de continuar siendo parte del sistema de salud desde nuestro rol de aseguradores. En febrero del próximo año será radicada la reforma a la salud en el Congreso de la República. Avanza en el Congreso de la República la ley que penaliza con cárcel el hecho de quitarse el condón sin consentimiento. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto que busca que quien realice acceso carnal tras retirar el condón sin el consentimiento de la otra persona deberá pagar una pena entre 2 y 4 años de prisión. Creemos que en la esfera de la intimidad usted debe de ser leal a su pareja, y si se llegó a un acuerdo en donde los dos estaban de acuerdo en utilizar preservativo, la otra persona no puede sin consentimiento retirarse el preservativo, y más porque esto no es un chiste. Varios representantes cuestionan las cualidades que tendría el material probatorio para constatar el delito. Hoy este tema es muy subjetivo, queda muy al sentir de las personas que son partícipes de una relación en este punto. Lo que sí tiene que haber es mayor presencia de la Fiscalía General de la Nación y obtener el concepto del Consejo de Política Criminal para que nos diga si esto técnicamente tiene viabilidad o no. Los ponentes y autores del proyecto afirman que el material testimonial es válido y que serán las autoridades competentes los encargados del trámite. Los jueces tendrán que determinar si hay o no suficientes elementos probatorios para determinar si la denuncia de una persona tiene o no fundamentos. Esta práctica es un delito en otros países. El proyecto pasará a ser debatido en la plenaria de Cámara. Mañana se cumple el plazo pactado para la entrada en operación de Hidroituango. Hoy fue sincronizada con éxito la segunda turbina. Sin embargo, hay expectativa por el encendido. Ismael, los saludo, buenas noches y le pregunto, bueno, ¿encienden o no el complejo? Hola Mateo, buenas noches. Realmente es difícil poder deducir esa respuesta si mañana habrá un encendido definitivo de Hidroituango. Lo que se ha sabido por parte de EPM es que durante esta noche y mañana todo el día hasta la medianoche van a trabajar sin parar para poder cumplir al menos los últimos requerimientos que está solicitando la CRE. Hay que recordar que antes del encendido de esta hidroeléctrica se debe cumplir la resolución 1056 del Gobierno Nacional que ordena evacuar las comunidades aguas abajo. Todo fue alegría al término de la sincronización de la turbina 2 en Hidroituango. La hidroeléctrica cumplió un hito muy importante, lograr conectar la segunda generadora al sistema interconectado nacional. Orgullo total, EPM logró la sincronización de Hidroituango. Decían que era imposible, un equipo maravilloso lo hizo posible. Aún resta la prueba de fuego, la sincronización con rechazo de carga a máxima potencia, es decir, llevar las dos turbinas a una máxima velocidad. Es importante recordar que para todo tipo de pruebas se cuenta con un monitoreo continuo desde el Centro de Monitoreo Técnico denominado CMT, que está en el proyecto de manera permanente. La Fiscalía General hizo una dura advertencia si no se encienden las turbinas en las próximas horas. En caso de que no ocurra, pues ustedes entenderán que habrían responsabilidades, posibles responsabilidades penales, fiscales
y la Fiscalía General de la Nación está encima de este asunto por ser un asunto además de prioridad nacional. Asimismo, la CREC podría multar el proyecto con $190 millones por incumplir la fecha de funcionamiento. Revisemos algunos momentos clave de este proyecto, Mateo. Empecemos. En noviembre de 2010 se adjudicó la construcción de la hidroeléctrica. 2 años después iniciaron las obras principales proyectadas para 8 años y 42 años de operación. Uno de los primeros retrasos del megaproyecto fue el de la unidad 1, la cual debía funcionar en 2018. Ese año colapsó el túnel de desviación y la misma turbina que está en este ducto solo hace 4 días superó las pruebas. Hoy, recordemos, como mencionamos hace algunos segundos, la segunda turbina también fue sincronizada. No obstante, 5.000 personas deben ser retiradas para realizar las últimas pruebas a máxima potencia. Ese es uno de los requisitos de la CREC, que la prueba se haga con evacuación. Bueno, y si Hidroituango no inicia mañana, está contemplada una multa de $190 millones. Y cerramos con este dato. Escuchen ustedes, la capacidad de generación de Hidroituango es de 2.400 megavatios, lo que quiere decir que abastece el 17% de Colombia en energía. Esta noticia judicial tiene relación con Hidroituango. La JEP citó audiencia a EPM para el próximo 8 de diciembre. Fueron dictadas por las medidas cautelares sobre el área de influencia de Hidroituango, donde se cree hay restos de personas consideradas por desaparecidas. La Fiscalía y Medicina Legal fueron citados también con el fin de revelar un informe perical relacionado con al menos 269 casos de desaparecidos. Bien, uno de los requisitos para que entren en operación las 2 turbinas en Hidroituango es la evacuación de las comunidades. Lo mencionábamos hace unos minutos. Ismael, ¿qué dicen los habitantes al respecto? Mire, Mateo, las comunidades están dispuestas a evacuar cuando EPM lo requiera y se puedan relacionar, por supuesto, este plan de evacuación que se espera que se socialice en las próximas semanas. Justamente hace unos días los líderes de las juntas de acciones comunales de Puerto Valdivia estuvieron visitando el proyecto y de esta manera tuvieron un acercamiento con el proyecto, con Hidroituango y lo que va a pasar con ellos en cualquier momento. Luego del éxito de la sincronización de las turbinas, EPM deberá proceder con la evacuación de las comunidades de Puerto Valdivia y el 12 de Tarazá. El director nacional de gestión del riesgo dijo que la compañía deberá cumplir con la orden del gobierno nacional. Solicitar que esas familias sean evacuadas de manera preventiva, ¿sí?, cuando existe un riesgo que se puede generar a la entrada en operación del proyecto. Le corresponde efectivamente al responsable del proyecto acometer las acciones para garantizar que eso se realice. Los líderes de las comunidades afirman que están dispuestas a evacuar siempre y cuando existan garantías. Ya llegamos a un acuerdo donde se van a censar las personas que supuestamente se van a evacuar. Ya la evacuación la decide cada familia. Las 5.000 personas que serían desalojadas en Puerto Valdivia están a la espera de que EPM anuncie la fecha definitiva. Un juez de ejecución de penas ordenó dejar en libertad del ex jefe paramilitar alias Gordolindo. Juan Carlos Giraldo, buenas noches y adelante con los detalles. Daniela, televidentes, muy buenas noches. Efectivamente se trata del ex narco paramilitar Francisco Javier Zuluaga, quien fue realmente un financiador de las Autodefensas Unidas de Colombia por medio del bloque Pacífico, creado de manera específica para que este narcotraficante accediera a los beneficios de justicia y paz. Alias Gordolindo pagó 9 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y luego fue deportado en el año 2018 a Colombia, a la cárcel La Picota, en donde permaneció detenido hasta el día de hoy. Y mucha atención porque hay una noticia de cierre hace pocos minutos. Se confirmó la captura de alias Ojitos Azules, uno de los ex paramilitares más buscado en todo Colombia. Las autoridades entregarán más detalles de esta importante detención de un importante ex paramilitar mano derecha de Salvatore Mancuso. Juan Carlos, gracias y estaremos pendientes de esa información. Continuamos. La ONU y la Iglesia Católica ratificaron hoy su acompañamiento a la mesa de diálogo del gobierno y el ELN. Servirán de garantes de los acuerdos y contribuirán a ponerlos en práctica. En las negociaciones iniciadas se formalizaron como acompañantes permanentes de la mesa de diálogos y del proceso el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas a través de su representante especial en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, y la Conferencia Episcopal de Colombia. Eso significa, por una parte, estar presentes a lo largo de la negociación y del proceso,
de todas las acciones que se emprendan alrededor de esa mesa. En los próximos días se confirmará cómo quedaría el mecanismo de esta participación. Para la Iglesia, el acompañamiento también tiene una parte clave. Mantener viva la esperanza en el pueblo colombiano y también en la mesa para lograr el fin de la paz. El negociador del gobierno, José Félix Lafori, viajará mañana de nuevo a Caracas, Venezuela, para reintegrarse a la mesa después de una cirugía a la que fue sometido hace algunos días. Hablamos ahora del escándalo en la Aerocivil porque RTVC Noticias accedió a uno de los expedientes de la Fiscalía sobre supuesta corrupción. Un piloto confesó que compró su licencia de vuelo y reveló detalles de la red de corrupción. Luego de confesar su participación en los hechos de corrupción, César Enrique Lancheros fue condenado a 4 años de prisión. Los hechos ocurrieron en el año 2009 y varios años después un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción inició la investigación ante un cúmulo de denuncias que ponían en evidencia ese cartel de pilotos con falsas licencias de vuelo. La investigación estableció que el capitán Lanchero Ramírez inició los trámites para hacer la transición de piloto de línea privada a comercial y en ese proceso hizo contacto con la red delincuencial. Acudió a los servicios de una red delincuencial conformada por funcionarios de la Aeronáutica Civil y tramitadores que le ofrecieron obtener la licencia sin cursos o evaluaciones y con el respaldo de una escuela certificada. Por esta gestión ilícita, el hoy sentenciado pagó 5 millones de pesos. El piloto acreditó 99 horas de vuelo en entrenamientos en aviones bimotor y de otro tipo, algo que nunca ocurrió porque nunca asistió a clases. Además, encontraron soportes y formularios públicos que contenían información falsa. 2 años después de estos hechos, la Aerocivil reconoció que existieron actos fraudulentos y suspendió la licencia del piloto. El periodista y líder social Wilder Alfredo Córdoba fue asesinado por sicarios en el municipio de La Unión, en Nariño. Wilder Córdoba dirigía el canal privado La Unión TV en Nariño, para el cual estaba realizando un reportaje en zona rural del municipio de La Unión. Cuando se devolvía hacia su trabajo, fue interceptado por 2 hombres armados en una motocicleta que le dispararon en varias ocasiones. Exhortamos a las autoridades a que agilicen las tareas investigativas para dar de manera oportuna con los autores de este hecho. El periodista es recordado como un fervoroso líder social de la comunidad. Era un líder muy reconocido aquí en nuestro municipio, un periodista que no le daba miedo denunciar lo que estaba ocurriendo. La Embajada de Estados Unidos manifestó su preocupación por el asesinato de líderes sociales en Colombia. Reafirmamos una vez más nuestro compromiso de trabajar unidos con Colombia contra la violencia hacia quienes luchan día a día para lograr la paz que todos los colombianos merecen. Según Indepaz, en lo que va de este año, 171 líderes sociales han sido asesinados en el país, mientras que la ONG Reporteros Sin Fronteras ha documentado el homicidio de 3 periodistas en el mismo periodo. 3 personas murieron y 2 más quedaron heridas en medio de un accidente de tránsito. 3 vehículos chocaron en el peaje de Chusacá, en la vía que de Bogotá conduce a Girardot. Esta imagen da cuenta de lo fuerte que fue el impacto. Las primeras indagaciones de las autoridades presumen una imprudencia del conductor del vehículo particular. El vehículo tractocamión colisiona por alcance a este vehículo y posteriormente el vehículo camión. Lamentablemente en el lugar fallecen los 3 ocupantes del vehículo particular, entre ellos una persona de sexo femenino. Las 2 personas heridas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales del municipio de Soacha. El siniestro vial colapsó durante más de 4 horas y en ambos sentidos el tránsito por ese sector cundinamarqués. En ese momento el Laboratorio de Criminalística de la Dirección de Tránsito y Transporte se encuentra adelantando la inspección de los hechos. Ese procedimiento, este siniestro vial es materia de investigación. Las autoridades recomendaron a los conductores de todo tipo de vehículos y más en estas fechas de vacaciones respetar las normas de tránsito, mantener en perfecto estado sus automóviles para evitar fallas mecánicas, no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos de alcohol o cualquier otra sustancia psicoactiva y no realizar maniobras que pongan en riesgo sus vidas y la de los pasajeros. El presidente Gustavo Petro rechazó el trato que recibió una trabajadora en Cartagena que fue esposada en medio de un procedimiento judicial y aunque tenía a su bebé en brazos, el mandatario pidió respetar las reglas laborales. No me quites a mi niña, yo me dejo esposar. Ya va, espérate. En el momento del procedimiento policial, la víctima exigía el pago de su liquidación tras ser despedida, según ella, por pedir que cubrieran sus prestaciones sociales. Donde me están sacando de la tienda que me debe 2 millones de pesos, me debe más de hace 2 años y no me quieren cancelar.
llamaron a la policía y se niegan a contestar. Ocurrió en Cartagena. La mujer fue esposada pese a tener su bebé de 2 años cargada en sus brazos. El presidente Petro reaccionó a las imágenes. El respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos. La policía explicó que los administradores de la tienda hicieron el llamado por agresión verbal. Tras hacer uso de los recursos de mediación y con el propósito de garantizar la protección de los derechos de los niños, de la misma mujer y de las personas que se encontraban en el establecimiento y que pudieran afectar su integridad, los uniformados procedieron a esposarla y a realizar expulsión de domicilio. A la mujer le impusieron un comparendo por incurrir en confrontaciones violentas. El Ministerio de Trabajo selló temporalmente la tienda luego de encontrar que algunos empleados no contaban con afiliación a ARL. Un perro se convirtió en héroe en Barranquilla. El animal encontró a un bebé que había sido abandonado en un parque del barrio Villa Carolina. El recién nacido fue rescatado. Apolo es el nombre del héroe canino que salvó a un bebé de un día de nacido encontrado en un parque al norte de la ciudad de Barranquilla. Yo metí a Apolo para que orinara aquí. Cuando yo lo metí, Apolo se echó hacia atrás. Y yo, no puede ser en mi mente cómo va a estar un bebé ahí. Y la bolsa, y se movía los piecitos cuando empiezo yo a gritar ahí. Nayibe, desesperada, intentaba entender lo que acababa de ver. Un recién nacido abandonado debajo de una banca. Como habían unas cuantas personas por ahí se acercaron y me decían que no, que eso no era un bebé. Yo, sí, es un bebé, es un bebé. Los vecinos se unieron y encontraron a una mujer quien también tiene una niña de brazos para que le brindara protección y tratara de tranquilizar al recién nacido que no paraba de llorar. El bebé tenía mucho hambre, se chupaba las manitos. Yo le puse el dedo así y se chupaba, chupando. Las autoridades están en la búsqueda de la progenitora. El recién nacido está bajo protección del ICBF. El artista Juan Luis Guerra denunció que fue víctima de robo en el aeropuerto El Dorado. Asegura que perdió una maleta con equipos esenciales para sus conciertos. Juan Luis Guerra se despedía de Colombia tras su concierto en Bogotá cuando en el aeropuerto El Dorado le robaron parte del equipaje a su fotógrafo y videógrafo. A uno de nuestros compañeros le sustrajeron su equipaje de mano en el momento que hacía su registro en la línea aérea. Hacemos pública esta lamentable situación ya que en ese equipaje estaba nuestra data de la gira y equipos extremadamente necesarios para nuestros conciertos. La policía explicó. El hecho se presentó por factor de oportunidad en uno de los módulos de salida internacional de la terminal aérea, cuando esta persona esperaba el turno para registrar la documentación correspondiente para un vuelo y pierde de vista su equipaje. Las autoridades analizan los videos de cámaras de seguridad que captaron a los presuntos ladrones saliendo del aeropuerto y cogiendo un taxi. Rogamos que por favor sean devueltos y estamos dispuestos a pagar recompensa por ellos. El artista publicó datos de contacto para recibir información sobre los equipos. Por su parte, la productora confirmó que el concierto de mañana en Chile sigue en pie pese al robo. Desde el próximo jueves, nuevamente sube 200 pesos el precio de la gasolina. En varias ciudades del país ya supera los 10.000 pesos por galón. Según el presidente Gustavo Petro, el aumento en el precio de la gasolina es una de las estrategias implementadas para pagar la deuda del Estado con Ecopetrol, que ya alcanza casi 39 billones de pesos. Durante todos estos meses, en la medida en que se incremente de a 200 pesos el precio de la gasolina, irá disminuyendo. De esta manera, en promedio, el galón de gasolina quedaría en 9.780 pesos, mientras que el ACPM mantendrá su precio actual. Lo más importante que es el ACPM, que es para costos de transporte y para buses, digamos, ese es un precio que tendremos mucho más controlado. El presidente invitó al sector financiero del país a invertir en los sectores que producen riqueza. En la agricultura, en la industria, en la construcción y en el turismo puede ser un indicador que lleve al sistema financiero en su conjunto a invertir en estos mismos sectores prioritariamente. Dijo que esta iniciativa aportaría al crecimiento del empleo para 2023. A horas de que inicien las negociaciones del salario mínimo entre el gobierno y las centrales de trabajadores, Fedesarrollo destapó su propuesta. Propone el 13,5%. Este miércoles instalarán la mesa de negociaciones oficiales del salario mínimo para el 2023. Esperemos a ver qué dicen otros sectores, ¿no? Los gremios, los trabajadores, nosotros estamos obviamente
en diálogo con la señora ministra del Trabajo. La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, FEDesarrollo, destapó su carta. Crecimiento de la productividad 1,2% e inflación esperada 12,3%, da que técnicamente el salario mínimo debería aumentar 13,5%. Un aumento con ese rubro para el mínimo representaría que los colombianos ganarían 1.135.000 pesos. Para los empresarios la propuesta estaría cercana al 13 o el 15%, para los comerciantes el 13%, mientras que para las centrales está entre el 15 y el 20%. Congelar y disminuir los precios de los medicamentos, modificar la fórmula que define el kilovatio de energía, contener las tasas de interés, controlar el precio del dólar, controlar el precio de los fertilizantes, recuperando la empresa Ferticol. En las discusiones influirá la fluctuación del precio del dólar, que hoy cerró en promedio a 4.809 pesos, la devaluación del peso colombiano y la desaceleración económica generalizada. Autoridades de Cesar ofrecen 30 millones de pesos por información del niño de 1 año y medio que fue raptado en la vereda San Juan del municipio La Gloria. Más noticias con los periodistas de los medios públicos. Carlos Garay, secretario técnico de la Comisión que protege los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia, dio a conocer que la situación de los nativos del Caquetá y Putumayo es difícil hasta el punto de tener que pedir permiso a los grupos armados ilegales para salir a los centros poblados. Asimismo, informar sobre las diligencias que se van a realizar fuera del territorio. La Policía Metropolitana de Barranquilla dio con la captura de David Jiménez, alias Dila, presunto jefe financiero de la banda criminal Los Rastrojos Costeños. En el departamento de Santander, las lluvias han ocasionado emergencias en el 70% del territorio. 53 municipios han declarado la calamidad pública y cerca de 140 vías han presentado afectaciones. El gobernador Mauricio Aguilar le solicitó a Presidencia apoyo con maquinaria amarilla para poder atender estas situaciones, ya que el departamento no cuenta con la capacidad para poder atenderlas. Hablamos ahora de lo que pasa en el mundo y comenzamos en Irán porque allí las autoridades hicieron un balance oficial, más de 300 muertos durante las protestas. Organismos internacionales temen que sean muchos más. El comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Irán, indicó que pudo haber habido más de 300 personas muertas durante las masivas movilizaciones que vive ese país desde hace casi 11 semanas. Estas a raíz de la muerte en cautiverio de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años, detenida por la policía de la moral tras ser acusada de incumplir el rígido código de vestimenta femenino en la República Islámica. Según las autoridades, la cifra incluye a decenas de policías, soldados y milicianos muertos durante los enfrentamientos con manifestantes. Pero la ONG IHR, con sede en Oslo, que hace un seguimiento a los derechos humanos en Irán, asegura que la represión le ha causado la muerte a casi 150 personas más y que su balance no incluye a los agentes de las fuerzas de seguridad. Según las autoridades judiciales, durante estos 2 meses y medio de manifestaciones fueron detenidos miles de iraníes y unos 40 extranjeros. Además, más de 2.000 personas fueron procesadas, de las cuales 6 fueron condenadas a muerte en primera instancia y su destino depende ahora de la Corte Suprema. Caracol Radio, más compañía. Y regresamos con
mercado en diferentes áreas en Hungría. Aquí les contamos cómo aplicar. En oportunidades de becas para estudiar fuera del país, vaya a la página web.icetex.go.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y becas vigentes, donde encontrará la opción Pregrado en diferentes áreas en Hungría. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como ser bachiller graduado a partir de 2015, no haber iniciado sus estudios universitarios ni en Colombia ni en el exterior, ser mayor de 18 y menor de 25 años, tener buen manejo del idioma inglés, entre otros. ¡Atentos! El programa cuenta con alojamiento en Hungría, seguro médico y un estipendio mensual de 103 euros hasta finalizar la beca. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 6 de enero de 2023. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva porque los eventos deportivos grandes, así como los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol, siempre han tenido un telón de fondo en cuanto a varios aspectos geopolíticos, y el Mundial de Qatar pues no ha sido la excepción. Vamos a repasar un poco de esos conflictos y de todo lo que ha sucedido en este certamen mundialista.
que soy y lo que puedo dar. Agradezco el viento, el camino y lo incierto que me trajo hasta acá. Llévame a donde deba llegar. Llévame, que yo me dejo llevar. Llévame por entre ríos al mar. Llévame hasta un desierto de sal. Hoy es martes de invitado y tengo conmigo a Mariposa Solar. Mariposa, bienvenida. Hola Laura, gracias por esta invitación, feliz de estar acá. Mariposa, yo le tengo una pregunta. Hablamos de que esto se llama electropopclor. ¿Esa palabra existía o se la inventó usted? Me la inventé, hace como 18 años. Y cuéntele a la gente qué es el electropopclor. Bueno, pues realmente a mí me encanta utilizar muchos ritmos colombianos, latinoamericanos. En especial en este disco, por ejemplo, tengo como una riqueza tímbrica de distintos instrumentos como hindúes, de la China, de Japón, instrumentos de distintos lugares del mundo. Que siento que es como la riqueza del folclore en mi música. Me encanta la electrónica, me encanta como timbre, no tanto como el beat. Bueno, aunque también uso beats electrónicos, pero me encanta el timbre. Y bueno, pues yo creo que es pop porque a la final es popular y a la final llega a muchísima gente. Mire que antes de que comenzara la entrevista todo el mundo estaba muy inquieto por saber qué instrumento fue el que usted trajo. ¿En serio? ¡Wow! Bueno, este es un cuatro llanero. Es un cuatro que realmente es el instrumento en el que me encanta componer. Yo también tocaba un poco de piano y componía en piano antes. Hablemos un poquito del disco que usted está lanzando, que además ya lanzó video, que es Diosa Poderosa. Así es. Bueno, este es un disco que yo siento que trae como un reenamoramiento de mí misma, una reconciliación con lo femenino. Es un disco que yo creo que más que hablar de ismos, feminismos, machismos, es más bien un disco que busca como la unión, acabar con las polaridades, pero sobre todo como mujeres reconocernos como creadoras, ¿no? Como mujeres que somos capaces de cuidar la vida, de guardianarla, de crear. Pregunta antes de despedirnos, entre el 4 y el piano, ¿con qué se queda? Con el 4. Bueno, no, es difícil esa pregunta. Depende. Si me voy a ir a viajar, me quedo con el 4. Mariposa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en RTVC Noticias. A ti, Laura, gracias por la invitación. Y bienvenidos a escuchar mi música en todas las plataformas. No, bienvenida usted a mostrárnosla cada que quiera y cada que tenga cosas nuevas para contarle a la gente. Delicioso, gracias. Bien, y de esta forma terminamos nuestra emisión central para hoy. Agradecemos, por supuesto, a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta noche. Mañana nos vemos al mediodía y a las 7 de la noche. Que descansen. RTVC Noticias, emisión central.